Hola y bienvenidos al canal. Hoy les traigo el tercer capítulo de Historia y Evolución. Comencemos con el audio vídeo. 1935. En el barrio Buenos Aires de Medellín, un grupo de jóvenes solían reunirse a jugar a fútbol en un potrero llamado La Manga de Don Pepe, en lo que actualmente es la carrera 39, entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Placita de Flores. Estos jóvenes decidieron fundar su propio club de fútbol con el nombre de Unión Fútbol Club. 37-38. Al año siguiente, en 1936, el Unión participó en la segunda categoría de la Liga Antioqueña de Fútbol Amateur y en 1942 logró ganar el campeonato y ascender a Primera. 39. Así que con la intención de reforzar al equipo y tener una buena temporada, se acordó fusionarlo con otro club aficionado de la región llamado Indulana Fútbol Club. De esta forma el nuevo club pasó a llamarse Unión Indulana Fútbol Club. La alianza entre los dos clubes duró 4 años, de 1943 a 1946. 40. Fundación oficial y primeros años de profesionalismo, 1947-1949, editar. En 1947 el expresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, Alberto Villegas Lopera, lideró la fundación de una sociedad comercial, la cual pretendía darle más importancia a los deportes en Antioquia como el fútbol y el baloncesto. El viernes 7 de marzo de 1947 se consolidó el nacimiento de la nueva institución bajo el nombre de Club Atlético Municipal de Medellín. 41. Pero debido a que la sociedad no contaba con plantel de fútbol propio, se pensó en los equipos de la primera categoría de la Liga Antioqueña. El Unión Indulana Fútbol Club resultó ser el indicado y se acordó la incorporación de este a la nueva institución. De esta forma, el club pasó a ser el Atlético Municipal. 42-43. La escritura pública de la nueva sociedad se realizó el 30 de abril de 1947. El 27 de junio de 1948 se fundó en Barranquilla la DIMAYOR, con el objetivo de organizar un torneo de fútbol profesional en el país. En aquella reunión asistió, como representante del equipo, su presidente, Jorge Osorio Cadavid. En la misma se planteó la creación del fútbol profesional colombiano y se aprobó como fecha de iniciación del campeonato el 15 de agosto. 44. La institución abandonó la Liga Antioqueña de Fútbol, y afrontó el campeonato profesional colombiano con una nómina de puros criollos. N1. 45. El 15 de agosto a las 11 horas, se jugó el primer partido del fútbol profesional colombiano entre Atlético Municipal y la Universidad Nacional en el Hipódromo Estadio San Fernando de Itagüí. El marcador final fue Atlético Municipal 2-0 Universidad Nacional. El primer gol del campeonato y del club lo anotó Rafael Serna de pena máxima a los 15 minutos del primer tiempo. 46. Al finalizar el primer campeonato en Colombia, el Atlético Municipal terminó en el sexto lugar con 18 unidades, a 10 puntos del campeón Santa Fe. Guillermo Echavarría fue el goleador del equipo con 8 goles. Primer título y crisis económica, 1950-1969, editar. El Atlético Municipal no tuvo mayor figuración durante los primeros torneos del profesionalismo. Era la época de El Dorado en la que llegaron a Colombia jugadores de toda América, entre ellos, varios que en aquel momento estaban entre los mejores del mundo, pero el club mantenía su política de tener únicamente jugadores nacidos en Colombia, conocidos como los puros criollos. Esto lo situó en franca desventaja frente al resto de equipos que se habían reforzado con extranjeros. En agosto de 1950 el nombre del equipo se cambió por el de Club Atlético Nacional. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el equipo contaba con jugadores de todo el país y que esta denominación seguía más de cerca el lema adoptado por la institución desde su fundación oficial, por encima de todo la defensa y estímulo del jugador nacional. Sin embargo, el nuevo nombre no apareció en las planillas oficiales de la DIMAYOR sino hasta la temporada siguiente. 47. El club se coronó campeón por primera vez en su historia en 1954-48 bajo la dirección técnica de Fernando Paternoster, quien como jugador fue subcampeón del mundo en 1930 con la selección argentina. Entre los jugadores estuvieron Humberto Turrón Álvarez, el primer gran ídolo de la hinchada verdolaga. 49-50-51. Junto a él, fueron figuras, entre otros, Hernán Escobar Echeverri e Ignacio Calle, los arqueros Julio Chonto Gaviria y Gabriel Mejía.
el uruguayo Julio Ulises Terra, los argentinos Atilio Miotti, Miguel Juan Zaccini, Nicolás Gianastasio y Carlos Gambina. Este último fue el goleador del campeonato con 21 tantos. 52-53 de 18 partidos disputados, Nacional ganó 14, empató 3 y tan solo perdió 1, el penúltimo contra el Boca Juniors de Cali. Consiguió el campeonato en calidad de invicto, al mantenerse sin perder durante las primeras 16 fechas. Goleó 5-2 al Unión Magdalena, 2-5 al Atlético Manizales, 2-8 a Santa Fe en el Campín y 2 veces al América, 5-2 como local y 2-6 en condición de visitante. El verde se coronó campeón el 26 de septiembre de 1954, ante su rival de plaza, el Medellín, al que le ganó 1-0 con gol de Turrón Álvarez, a los 57 minutos. Fue la primera vez que derrotó al Medellín en cancha, ya que la anterior victoria, el 23 de julio de 1950, le fue otorgada al Medellín debido a una huelga de jugadores. El 10 de octubre, Nacional venció como visitante 2-6 al América en la ciudad de Palmira, y dio su primera vuelta olímpica. 54. Tras el título de 1954, Nacional continuó con extranjeros y en 1955 logró cumplir con una buena campaña. Pero a principios de 1956 se presentó la primera crisis que amenazó con acabar el equipo. En abril de ese año se llegó inclusive a liquidar a todo el plantel de jugadores. Sin embargo, gracias a un movimiento liderado por Enrique Montoya Gaviria, el club logró la reaparición tras un mes de ausencia. La Dimayor aceptó de nuevo al elenco a pesar de que ya se habían cumplido 4 fechas del campeonato. En 1957 Nacional cumplió una campaña desfavorable. Los jugadores no cumplieron las expectativas, el equipo terminó en la 10ª posición y en otra crisis económica. Los malos resultados deportivos de aquel año se convirtieron en malos resultados económicos al inicio del siguiente, y el equipo se vio nuevamente al borde de la desaparición. 55 En 1958 los dirigentes del club hicieron una declaración en la que se informaba que solo se le renovaría el contrato a 5 jugadores, dejando al resto en libertad de escoger dónde jugar ese año. 56 Sin embargo, algunos jugadores, liderados por Humberto Turrón Álvarez y Ricardo Ruiz, idearon una forma de alquilar la ficha del equipo ante la Dimayor, se asociaron utilizando las denominadas natilleras, práctica común en Antioquia que consiste en un grupo de personas que aportan dinero con el fin de lograr un objetivo común. Gracias a esto, los jugadores recibieron el dinero de las taquillas, de allí pagaron los gastos del equipo y el alquiler de la ficha, y se repartieron lo poco que quedaba. 57 El Independiente Medellín, quien también estaba en una crisis económica, hizo una alianza con Nacional y le prestó a algunos jugadores para la temporada. En mayo, Nacional inició su participación en el campeonato bajo el nombre extraoficial de Independiente Nacional, denominación adoptada por los jugadores, pero que nunca apareció en las planillas oficiales. Ante la Dimayor, el nombre del equipo jamás cambió y la ficha que ocupó era, en efecto, la del Atlético Nacional. 58 En aquel torneo, Nacional cumplió una buena presentación. Ocupó el 5º lugar y durante gran parte del campeonato estuvo de segundo. La alianza con el Independiente Medellín tan solo duró un año, aunque la singular denominación continuó durante el siguiente campeonato. 59. En enero de 1960, tras 2 años en los que la administración del equipo estuvo en manos de los jugadores, 1958 y 1959, se anunció un relevo en la dirección del Nacional y los antiguos dirigentes retomaron las riendas del equipo. Sin embargo, con los nuevos dirigentes no llegaron los éxitos deportivos. Si bien, continuaron con la nómina de jugadores colombianos, ese año y el siguiente el equipo terminó en la cola del campeonato. Ante ese panorama se decidió volver a contratar jugadores extranjeros y de esta forma se terminó con la segunda época de nacionalismo. 60 Durante 1962 y 1963, los resultados continuaron siendo negativos, a pesar de la contratación de extranjeros. Lo poco para rescatar fue la contratación en 1963 del argentino Eduardo Balazanian. 61. En 1964 el argentino Juan Urriola Beitia,
que estaba desde el año anterior junto con Balasanian y otros compatriotas suyos, se convirtió en técnico y jugador al mismo tiempo del equipo. Urriola-Beitia mantuvo el doble cargo hasta mitad de año, cuando se contrató al uruguayo Juan Eduardo Oberg, quien también se desempeñó como jugador y técnico a la vez. Los resultados no fueron tan malos como los años anteriores y el equipo tan solo pudo terminar ubicado en mitad de tabla. Lo destacable fue la regularidad de Balasanian, que continuó haciendo goles, y el marcador de punta Cristóbal Otagri, quien se destacó como uno de los mejores jugadores del campeonato. 62 En 1965 se cumplió la única actuación destacada de la década al obtener el subcampeonato a tan solo 2 puntos del primer lugar. 63 En aquella época el campeonato, que duraba todo el año, estaba dividido en 2 torneos, apertura y finalización. Cada torneo consistía en 2 vueltas de todos contra todos, en condición de local y visitante. 64 En junio de 1968 comenzó una tercera y corta etapa de criollismo que duró hasta mayo del año siguiente. El equipo de solo colombianos arrancó bien, con buenos resultados y con gran preparación física, algo que en aquel entonces no se trabajaba en todos los equipos. Sin embargo, tras la salida del arquero Luis Largacha por indisciplina, que en ese momento era considerado el mejor arquero colombiano, el plantel se sumió en una crisis interna que repercutió en los resultados deportivos y finalizó en la 9ª posición. 65 En el campeonato de 1969 Nacional arrancó con jugadores nacionales, pero cuando finalizó el torneo Apertura estaba en la última posición. Por ello se decidió contratar nuevamente extranjeros. Esta vez llegaron 4 brasileños, que no lograron marcar la diferencia en la campaña. El equipo terminó en la 10ª posición, nuevamente en la parte baja de la tabla. Cita requerida. Década del 70 y Zubeldía, 1970-1986, editar. El primer año de la década empezó de forma prometedora, el club inició en la baraja de candidatos, jugaba bien y obtenía resultados positivos. Sin embargo, en la 4ª fecha del torneo finalización cayó en un bache deportivo y pasó 18 fechas sin ganar, mayor cantidad de juegos sin victorias del equipo. 66 Ese periodo llegó a que el técnico Bernardo Cunda Valencia fuera sustituido por el argentino José Curtí. Para destacar, en marzo de aquel año se incorporó el argentino Jorge Hugo La Chancha Fernández, quien fue considerado la mejor contratación del año y posteriormente se inscribiría en la lista de ídolos de Nacional. 67 En 1971 se produjo el quiebre en la historia de Nacional. Desde aquel año el equipo comenzó a pelear la punta y a ganar títulos. 68 El campeonato continuaba jugándose en 2 torneos, apertura y finalización, pero se estableció que los 2 primeros de cada torneo clasificaban a un cuadrangular final, en el cual se definía al campeón. Nacional fue el ganador del torneo apertura y de esa forma aseguró su presencia en el cuadrangular definitivo de final de año. 69-70 Durante el finalización, Nacional continuó con su regularidad, y terminó en la 3ª posición. El cuadrangular final se disputó entre Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali. Al final del mismo, Nacional empató en puntos con Santa Fe luego de vencer a Millonarios en Estadio El Campín y de paso quitarle la opción de ser campeón en su propia casa. El reglamento de la época decía que el desempate debía resolverse con enfrentamientos directos entre los 2 punteros, Nacional y Santa Fe. El primer partido disputado en el estadio Atanasio Girardot terminó 0-0 y el marcador se repitió en el Campín, por lo tanto, el título tuvo que definirse en cancha neutral. El partido definitivo se disputó en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El conjunto bogotano empezó ganando 2-0, Nacional reaccionó en el segundo tiempo y empató el compromiso, pero a 9 minutos del final, los rojos consiguieron el gol decisivo. 68-71 En 1972, Nacional se mantuvo en la parte alta de la tabla de posiciones, pero al final del año sufrió un bajón en su rendimiento y quedó sin oportunidad de luchar por el título. 72 Esto sucedió en gran parte a las repetidas ausencias de Tito Manuel Gómez y de Jorge Hugo Fernández por sus lesiones. Además, se dio el debut en la Copa Libertadores. De aquel debut se rescata un valioso empate conseguido en el estadio Atanasio Girardot frente al C.
A. Independiente de Argentina, a la postre campeón. Nacional inició encima del marcador con gol de Hernando Piñeros en el segundo tiempo, pero el visitante logró sacar un empate a 5 minutos del final. 73. En 1973 consiguió su segundo título local. En el torneo Apertura terminó en el tercer lugar con 31 puntos y ganó el Finalización con 34 puntos. En la instancia final, quedó primero con 6 puntos, enfrentó a Millonarios y Deportivo Cali y los derrotó obteniendo así el campeonato. 74. En 1974 consiguió el subcampeonato, detrás del Deportivo Cali, por lo que clasificó a la Copa Libertadores de 1975. 75. En el torneo local terminó en el puesto 11. 76. En la Copa Libertadores logró quitarle un invicto de local al Cruzeiro FC, que llevaba más de un año sin perder, le derrotó 3-2, con goles de Campaz y Lonero, en lo que se convirtió en la primera victoria de un equipo colombiano jugando en Brasil. 77. Esa hazaña quedó como la más grande del club por varios años. En julio renunció César López Fretes y lo reemplazó José Curtí. 78. El 22 de julio de 1976 se confirmó la llegada de Osvaldo Zubeldía, técnico argentino que había obtenido varios títulos con Estudiantes de La Plata. Llegó acompañado de Ramón César Bóveda y Eduardo Raschetti. 79. A su llegada empezó a trabajar en jugadas de laboratorio, como el tiro de esquina al primer palo con cabezazo hacia atrás. El 12 de agosto de 1976, debutó con un triunfo ante Millonarios. 80. Ya con Zubeldía en el mando técnico del equipo, Nacional terminó el torneo del segundo semestre con 26 puntos y clasificó al hexagonal. En el hexagonal debió enfrentar a Deportes Quindío, Deportivo Cali, Millonarios, Junior y Once Caldas. En la última fecha venció 2-0 al Once Caldas en Manizales, con lo que logró alcanzar 14 puntos y se ubicó primero en la tabla, y así obtuvo su tercera estrella. 81. Fue un gran año en el fútbol y en lo institucional. La gobernación de Antioquia le otorgó al club la condecoración Estrella de Antioquia en la categoría de oro, el más alto y honroso reconocimiento que realiza el departamento. 82. El torneo Apertura de 1977 comenzó el 27 de febrero, donde el equipo terminó sexto. El Finalización comenzó el 20 de julio, donde clasificó tercero al hexagonal final. Al final terminó en el cuarto puesto. 83. En la Copa Libertadores debutó el 27 de abril con derrota 0-3 frente al Deportivo Cali en Medellín. Los siguientes rivales fueron Oriente Petrolero y Bolívar. El equipo finalizó en el último lugar del grupo. 84. En 1977 se dio el arribo del peruano César Cueto. 85. Al año siguiente Atlético Nacional finalizó en el cuarto puesto del cuadrangular final. El campeón fue el Junior de Barranquilla. 86. En 1981 Nacional ganó de la mano de Zubeldía su cuarto título. En el Apertura quedó tercero con 33 puntos, detrás de América y Millonarios. En el Finalización, quedó en el cuarto lugar con 21 puntos, pero se clasificó a los cuadrangulares semifinales, allí quedó en el segundo lugar con 7 puntos, por lo que clasificó al cuadrangular final, donde le correspondió enfrentar a Deportes Tolima, América y Junior. En el último encuentro que definía el título frente al América, un gol del delantero Pedro Juan Ibargüen y un penal que fue pitado a favor de Nacional en los últimos minutos, hicieron que el América se retirara del terreno de juego antes de terminar el partido, dando como campeón al conjunto verde. El peruano César Cueto fue el goleador del equipo con 17 goles. 87. El 17 de enero de 1982 murió Osvaldo Juan Zubeldía, a causa de un infarto, cuando se disponía a sellar un boleto de apuestas hípicas, su otra pasión. 88. En 1983 fue presentado el uruguayo Luis Cubilla como técnico. Cita requerida el 6 de abril, fue inaugurada la Escuela de Fútbol de Nacional, a la cabeza de Francisco Maturana. Cita requerida también se confirmó el fichaje de Aparecido Donizete de Oliveira, Sapuca y la llegada del argentino José Luis Brown de Estudiantes de La Plata.
Cita requerida respecto al campeonato local. En el torneo Apertura las cosas no salieron muy bien, pero en el segundo semestre las cosas cambiaron radicalmente y el equipo clasificó al octogonal. Pero al final terminó tercero, atrás de América y Junior. Cita requerida. Los Puros Criollos 1987-1999, editar. En 1987, la junta directiva consideró que Nacional podía volver a sus inicios y contratar solo a jugadores colombianos. Para comenzar la nueva etapa del equipo, fue escogido Francisco Maturana, exjugador del club. 89. El viernes 29 de mayo se informó sobre la llegada al equipo de Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea y Gilardo Gómez. Estos terminaron siendo determinantes en las campañas que se le vinieron al equipo luego. De igual manera se confirmó la llegada a la presidencia de Sergio Naranjo, en reemplazo de Alberto Willes Ortega. En el campeonato quedó segundo en la tabla de la reclasificación y en el octagonal final la irregularidad no le permitió conseguir un mejor puesto que el tercero. 90. Para 1988, se jugaron 3 pentagonales, en grupos zonales. Nacional quedó en el grupo A con Medellín, Junior, Sporting y Unión Magdalena. Al final quedó primero en el Apertura, seguido de América y Millonarios. 91. Para el finalización el cuerpo técnico fue reforzado con Juan José Peláez, Roberto Vasco y Hernán Darío Gómez, quienes acompañaron a Francisco Maturana. Terminó tercero en el finalización. Para el octogonal Millonarios y Nacional se perfilaban como los candidatos. El torneo de los 8 de Colombia dejó a Nacional como segundo, después de Millonarios, y por ello clasificó a la Copa Libertadores de 1989. Cita requerida. En 1989, Nacional comenzó la Copa en el grupo 3, acompañado por Millonarios, C.S. Emelec y Deportivo Quito. El primer partido terminó 1-1 en Bogotá frente a Millonarios. El segundo partido contra Emelec, en Guayaquil terminó también 1-1. El tercer partido del grupo, contra Deportivo Quito en el Estadio Atahualpa terminó también 1-1. El 7 de marzo, en Medellín cayó 0-2 ante Millonarios. En el partido de vuelta ante Deportivo Quito, ganó por 2-1. El último partido de la primera fase, frente a Emelec, en Medellín, ganó 3-1. Millonarios ganó el grupo, con 10 puntos, seguido de Atlético Nacional con 7 y tercero Deportivo Quito con 4 puntos, clasificándose estos 3 a octavos de final. 92. En la fase de octavos de final, el 5 de abril, enfrentó en Medellín al Racing Club y ganó 2-0. En el juego de vuelta cayó por 1-2, aunque en el resultado global, Nacional se impuso por 3-2 y logró pasar de ronda. En cuartos de final, enfrentó nuevamente a Millonarios. El partido de ida fue el 19 de abril, en Medellín con victoria 1-0. El de vuelta en Bogotá, el 26 de abril, terminó 1-1 y se clasificó así a la siguiente ronda, la semifinal. En esta etapa enfrentó al Danubio. En el primer partido, el 10 de mayo, en Montevideo, terminó 0-0. El de vuelta, el 17 de mayo, terminó 6-0 a favor de los colombianos, y de esta forma obtuvo el cupo a la final. El primer partido de la final, se jugó en el Estadio Defensores del Chacó en Asunción, Paraguay, frente al Olimpia el 24 de mayo. Ganaron los paraguayos por 2-0. El de vuelta se jugó en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, debido a que el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en esa época no poseía la capacidad mínima, 50.000, que pedía la Conmebol. El juego finalizó 2-0 a favor de Atlético Nacional, teniendo que definir la copa por penales. Atlético Nacional se impuso 5-4, y así ganó su primera Copa Libertadores, con René Higuita, quien detuvo varios cobros del equipo paraguayo. Cita requerida. El 17 de diciembre de 1989, Nacional jugó la Copa Intercontinental contra el AC Milán. El partido se mantuvo 0-0 hasta un extratiempo prolongado al máximo, un tiro libre cobrado por Alberigo Evani al minuto 119 le dio la victoria a los europeos. 93.
En 1990 Atlético Nacional llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado por el Olimpia de Paraguay, equipo al que un año antes había vencido en la final del mismo certamen. 94 Además, como campeón de la Libertadores, tuvo el derecho de disputar la Recopa Sudamericana frente a Boca Juniors, campeón de la Supercopa de 1989. El marcador fue 1-0 a favor del equipo argentino. 95 El mismo año iba a participar en la Supercopa, pero fue forzado a renunciar por una sanción de la Conmebol tras un partido de la Copa Libertadores de ese año contra Vasco da Gama. Además ese mismo año se produjo el debut de Víctor Hugo Aristizábal, el 13 de agosto, frente al Pereira. 96 El 25 de julio de 1990 en Medellín, Nacional jugó contra Pumas de la UNAM por la Copa Interamericana, allí ganó el verde 2-0. 7 días después en el partido de vuelta en la Ciudad de México, Nacional volvió a triunfar, esta vez 4-1. En el resultado global, Nacional le ganó 6-1 a Pumas de la UNAM. 97 Ese año obtiene el subcampeonato en el torneo nacional, detrás del América de Cali. En 1991 Nacional terminó séptimo en el torneo Apertura, 98 ya que se encontraba disputando la Copa Libertadores. En el finalización quedó cuarto, siendo quinto en la reclasificación, lo que le dio para avanzar a los cuadrangulares semifinales, y luego en esta fase quedó primero en el grupo. En el grupo final le correspondió enfrentarse al América, Junior y Santa Fe. Ganó 4 partidos y empató 2. Cabe destacar que Nacional se coronó de nuevo campeón frente al América de Cali como en 1981, luego de haberlo vencido 2-1. Ese año, en la Copa Libertadores avanzó nuevamente a las semifinales, donde de nuevo fue eliminado por Olimpia de Paraguay. 99. En 1992, disputó la Copa Libertadores, pasó sin problemas la primera ronda. A pesar de que Nacional había eliminado al Marítimo de Venezuela en los octavos de final, perdió en cuartos 0-1 con América de Cali en el primer partido, y luego pierde 4-2 en la vuelta. Ya en el torneo colombiano, la historia fue casi la misma. Luego de una semifinal en compañía de Junior, América de Cali y Deportivo Cali, Nacional se perfilaba, junto a los Diablos Rojos, como favorito al título. Al final, los Rojos del Valle fueron los campeones, superando por un punto de ventaja a Nacional, que tuvo que conformarse con el subtítulo. 101 Hay que mencionar también su participación en la Supercopa Sudamericana, donde llegó hasta octavos de final, siendo eliminado por el Cruzeiro de Brasil, empató 1-1 en Medellín y cayó goleado por 8-0 en el partido de vuelta en Belo Horizonte. 102. En 1994 logró su sexta estrella. Después de ser primero en la reclasificación, en los cuadrangulares semifinales le correspondió jugar con el Medellín, Envigado y el Deportivo Cali, al final de quedó primero con 10 puntos. En el cuadrangular final le correspondió con Millonarios, América de Cali y el Medellín. El último enfrentamiento con su rival de patio le dio el título, con gol de Juan Pablo Ángel. 103 Disputó una vez más la Supercopa, en donde Nacional quedó eliminado en la primera fase, nuevamente a manos del São Paulo, perdió 0-2 en el Atanasio Girardot y empató a un gol en el Morumbi. 104. En 1995 logró el subcampeonato de la Copa Libertadores, luego de haber clasificado segundo de su grupo, atrás de Millonarios. En octavos de final superó al Peñarol, en cuartos de final, el verdolaga se volvió a encontrar con Millonarios y tomó revancha tras la primera ronda, igual que en la Copa de 1989. La semifinal tuvo a Nacional contra el River Plate de Argentina, al cual venció 1-0 en Medellín con un gol de René Higuita de tiro libre. El partido de vuelta, en Buenos Aires, River Plate venció a Nacional 1-0, pero los verdes pasaron a la final mediante los penales. Disputó la final de Copa Libertadores frente al Gremio de Porto Alegre, en donde cayó 3-1 en el partido de ida jugado en Brasil. En el partido de vuelta, el resultado fue de 1-1 y el equipo del sur de Brasil se consagró campeón del certamen. 105 En la Supercopa fue eliminado en cuartos de final por Independiente de Avellaneda. 106.
En 1996 la organización Ardilla Lulle compró al club y se convirtió en el primer club de Colombia en tener un respaldo del mercado privado en el fútbol. En la parte deportiva llegó hasta octavos de final en la Supercopa Sudamericana. 107 no clasificó a Copa Libertadores y tuvo un saldo negativo en el rentado nacional. 108 en 1997, disputó la Copa Interamericana que debió haberse jugado en 1996, ante la renuncia del campeón de la Libertadores de 1995, el Gremio de Porto Alegre. Atlético Nacional, por ser el subcampeón de aquella Copa Libertadores, se enfrentó al Saprissa de Costa Rica, campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF 1995, en partido único, jugado en la Casa de los Ticos. Fue victoria para el verdolaga por 2-3, y se consagró campeón del certamen. 109. En 1999 Nacional alcanzó su séptimo título. En el torneo Apertura quedó segundo con 36 puntos, en el torneo Finalización quedó sexto luego del cambio de entrenador de Reinaldo Merlo a Luis Fernando Suárez. En los cuadrangulares semifinales le correspondió el grupo B, junto con Junior de Barranquilla, Cortuluá y Deportivo Pasto. Los resultados fueron: con Junior 1, 2 y 2-1. Con Cortuluá 4, 3 y 3-2. Y con el Deportivo Pasto 3, 2 y 0-1. Y así llegó a la final del Finalización ante el DIM. El primer partido quedó 0-0 y el segundo lo ganó Nacional 1-0. La final del año se disputó frente al América de Cali por ser este el ganador del torneo Apertura. El primer partido en Cali finalizó 1-1 y el segundo partido jugado en Medellín finalizó 0-0. Nacional ganó 4-2 en la definición desde el punto penal. 110 Esta fue la tercera vez que Atlético Nacional logró coronarse campeón frente al América de Cali. El primer bicampeonato y 11ª estrella, 2000-2011, editar. Atlético Nacional comenzó el año 2000 participando en la Copa Libertadores donde el club colombiano finalizó último del grupo 4. 111 Al mismo tiempo, en el torneo local los resultados no se dieron ya que quedó séptimo de la tabla general, y se quedó por fuera del cuadrangular final. 112 En este año Nacional se coronó nuevamente como campeón de la Copa Merconorte, esta vez contra uno de sus rivales, Millonarios de Bogotá. 113 En 2002 la Conmebol unificó las Copas Merconorte y Mercosur para crear la Copa Sudamericana. En esa temporada, Atlético Nacional fue invitado para participar de la primera edición, allí dejó en el camino al América de Cali, Santiago Wanderers y Nacional de Montevideo para llegar a la final. 114 En el partido de ida en Medellín, Atlético Nacional cayó goleado 0-4 con San Lorenzo de Almagro, el juego de vuelta finalizó 0-0 en Argentina. Cita requerida. En el torneo Apertura 2215 quedó subcampeón frente al América de Cali que consiguió su título número 12 en ese momento. El 2416 no hubo mayores satisfacciones para Nacional. Llegó a la final del torneo Apertura contra su rival de patio, Independiente Medellín, en la primera final paisa de la historia del fútbol colombiano. El duelo de ida fue ganado por el rojo 2-1 con goles de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo. Erickson Perea descontó para Nacional. El juego de vuelta quedó 0-0, lo cual le dio el título a su rival de plaza. 117 En el torneo Finalización también consiguió llegar a la final contra Junior de Barranquilla. En el juego de ida en el Estadio Metropolitano, el equipo costeño ganó 3-0. No obstante, en la revancha, Atlético Nacional ganaba 5-1, ganando parcialmente el título con el marcador agregado de 5-4, pero faltando 3 minutos para el final, el argentino Walter Riboneto marcó el 5-2, alargando la final a definición por penales. Allí Juan Carlos Ramírez falló para Nacional, lo cual permitió a Martín Arzuaga marcar el penal decisivo que le dio la corona a Junior en el estadio Atanasio Girardot, haciendo que la remontada fuera en vano. Cita requerida.
En el torneo Apertura 2005, 118 el club llegó a su tercera final consecutiva después de 6 años de espera. Se coronó campeón llegado a su octavo título profesional, al llegar a la tercera final consecutiva para enfrentarse a Santa Fe, en la que empataron 0-0 en la ida en el Campín y luego en el partido de vuelta el verde ganó 2-0 en el Atanasio Girardot. 119 en el segundo semestre de aquel año fue eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana 120 y se quedó fuera de los cuadrangulares del torneo local. Cita requerida. En 2006 Nacional llegó hasta octavos de final de la Copa Libertadores, donde fue eliminado a manos de la Liga de Quito. 121 en el torneo local llegó a los cuadrangulares, pero quedó tercero en su grupo, cumpliendo una pobre presentación. Ya en el torneo de segundo semestre, el club llegó a los cuadrangulares semifinales, pero se quedó en el camino hacia el título, después de perder 2 partidos claves frente al Deportes Tolima, 1-0 en Ibagué y 1-2 en Medellín. 122. En 2007 Atlético Nacional consiguió el bicampeonato. 123 en el torneo Apertura 124 superó en la final al Atlético Huila. El primer partido, disputado en el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva, el 13 de junio, finalizó 1-0 a favor de Atlético Nacional con gol de Carmelo Valencia. 125 el segundo encuentro, jugado el 17 de junio, terminó 2-1 a favor del equipo antioqueño con goles del delantero Carmelo Valencia y el volante Diego Toro, para de esa forma obtener el título nacional por 9ª ocasión. 125 en el torneo finalización ganó el 10º título local frente al recién ascendido La Equidad de Bogotá. El primer partido, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el 16 de diciembre, finalizó 3-0 a favor de Atlético Nacional con goles de Carmelo Valencia, Sergio Galván y León Darío Muñoz. El segundo encuentro, jugado el 19 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot, terminó 0-0. 126. En 2008 bajó su rendimiento notablemente tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, 127 pues en el torneo Apertura quedó 14 y no pasó a las semifinales y en el torneo Finalización 128 quedó tercero en la fase regular pero en los cuadrangulares quedó último de su grupo con 4 puntos. 129 en 2009 hizo su peor aparición en el torneo local al quedar en el puesto 17 en el Apertura, 130 luego en el Finalización 128 logró clasificar a los cuadrangulares finales, pero no obtuvo los resultados deseados. 131. En 2011 retornó a Nacional Santiago Escobar como director técnico. 132 en el torneo Apertura 124 logró el 11º título. Se encontró nuevamente en la final a La Equidad. En el encuentro de ida cayó 1-2, ya en Medellín, se repitió el mismo resultado pero a favor del verde, con goles de Dorlan Pavón y Carlos Rentería. El título se definió en los penaltis, donde el arquero argentino Gastón Pezzuti se convirtió en figura al tapar 3 de los 5 penales cobrados. 133 en el torneo Finalización no clasificó a fase de eliminación directa en una campaña irregular. 134. La era Osorio 2012-2015, editar. En 2012 la dirigencia del club invirtió más de $7,5 millones para la temporada. 135 Los objetivos no se cumplieron y Nacional quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores que jugó contra Vélez Sarsfield de Argentina. 136 En el torneo local no clasificó a los cuadrangulares, donde quedó 12º en la tabla de posiciones. 137 El 3 de mayo fue anunciado Juan Carlos Osorio como nuevo director técnico luego de la salida de Sachi Escobar. 138 En el inicio del segundo semestre, Nacional disputó la primera edición de la Superliga Colombiana, en la cual superó por un amplio marcador en los 2 partidos, 3-1 en la ida y 3-0 en la vuelta a Junior de Barranquilla. 139 Tras el inicio del nuevo proceso con Osorio, Nacional obtuvo su segundo título en esta era, al ganar la Copa Colombia por primera vez ante el Deportivo Pasto por marcador global de 2-0 con goles de Fernando Uribe y Juan David Valencia. 140 En el torneo Finalización avanzó a los cuadrangulares semifinales en el 5º puesto, pero en el grupo quedó segundo con 10 puntos con un saldo de 3 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos. 141.
El 2013 fue un buen año para el equipo, el director técnico Juan Carlos Osorio continuó en la dirección del equipo verdolaga. En el Apertura, tras una buena campaña y haber quedado en el puesto 2, el equipo logró llegar a la final contra Santa Fe y obtuvo el título número 12 tras ganar en el global 2-0. 142 para destacar el hecho de que Nacional se convirtió en el primer equipo en la historia de los torneos cortos, que logró un título de visitante sin haber ganado de local el primer partido de la final. Para el finalización, Atlético Nacional logró su segundo bicampeonato, se clasificó a la final contra el Deportivo Cali. Logró un nuevo título al ganar nuevamente 2-0 en el global, logrando su segundo bicampeonato en torneos cortos en su historia. 143 en la Copa Colombia llegó por segunda vez consecutiva a la final contra su histórico rival Millonarios, ganando su segundo título de Copa Colombia con un global de 3-2. 144. En 2014, el club inició la temporada jugando la Superliga contra el Deportivo Cali, el global terminó 2-2 y el equipo fue derrotado 3-4 desde el punto penal. En el 2014, Atlético Nacional logró su tercera final consecutiva por segunda. La primera fue desde Apertura 2005 y ser el primer equipo colombiano en obtener el tricampeonato en torneos cortos, con una excelente actuación, y llegó a la final contra el Junior. El partido de ida se jugó el 18 de mayo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, terminando 1-0 a favor del Junior. El partido de vuelta se jugó el 21 de mayo en el Estadio Atanasio Girardot. En un difícil partido John Baloy hizo el gol de la victoria al minuto 90+2, el verde logró empatar la serie 2-2, obligando a que el partido se definiera desde el punto penal, ganando 4-2 y logrando así su estrella número 14, así tomando revancha de la final perdida en el 2004, y Franco Armani fue figura atajando 2 penales a Sebastián Viera y Johnny Vázquez. 145 en la Copa Libertadores conformó el grupo 6 al que se le denominó Grupo de la Muerte, ya que lo jugó con Gremio, Newell's Old Boys y Nacional de Montevideo. Terminó segundo con 10 unidades, pero fue derrotado en cuartos de final por Defensor Sporting de Uruguay. 146 en el finalización, lo más destacado fue la goleada sobre Millonarios 5-0 de local, con la anotación de los 5 goles en el segundo tiempo y así atribuirse la victoria más abultada sobre el equipo azul en la historia verdolaga. En la Copa Sudamericana, el equipo logró llegar a una final internacional después de 12 años y enfrentar a River Plate de Argentina, pero el global terminó 3-1 en contra, siendo subcampeón de la Copa Sudamericana por segunda vez. El inicio del 2015 no fue el más esperado, el equipo quedó